Mi nombre es Francisca, tengo 68 años, y en este momento estoy viviendo en mi automóvil mientras trabajo en 3 empleos diferentes para pagar las cuentas de mi hijo David y su esposa Claudia. Ellos duermen cómodamente en mi casa, en mi cama, gastando mi pensión de jubilación para mantener a flote un negocio inexistente, mientras que mi habitación fue convertida en una oficina para él y yo no tengo ni siquiera un lugar donde recostar mi cabeza. Sí, mi propia sangre me echó de mi hogar para vivir como una indigente a los 68 años. Si creen que esto no puede empeorar, esperen a escuchar cómo mi hermana rica Elvira descubrió mi situación y lo que pasó después va a dejarlos completamente indignados. Pero para entender cómo llegué a esta humillación total, necesito llevarlos al pasado, cuando mi vida era completamente diferente. Hace 15 años, yo era una mujer respetada en mi comunidad, con una casa propia que olía siempre a canela y café recién hecho. Mi esposo Mario había fallecido 5 años antes, pero yo había logrado salir adelante con dignidad gracias a mi pensión de jubilación de $650 mensuales y algunos ahorros que habíamos conseguido juntos durante nuestros 40 años de matrimonio. Mi casa de 2 habitaciones era mi santuario personal. Tenía un jardín pequeño donde cultivaba tomates y hierbas aromáticas, y cada domingo preparaba almuerzo para mi hijo David, que entonces tenía 32 años y parecía ser un hombre responsable y trabajador. Los domingos eran sagrados en mi hogar. David llegaba temprano, cerca del mediodía, y nos sentábamos en la mesa de madera que Mario había hecho con sus propias manos años atrás. Cocinaba su plato favorito, arroz con pollo, y él me contaba sobre su trabajo en una empresa de construcción. Me hablaba de sus proyectos, de sus sueños de algún día tener su propia compañía, y yo le escuchaba con orgullo maternal, sintiendo que había criado a un buen hombre a pesar de haber quedado viuda cuando él apenas tenía 17 años. Nunca imaginé que todas esas conversaciones cariñosas eran el preludio de la traición más dolorosa de mi vida. Mi casa estaba llena de recuerdos hermosos. En la sala, colgaban fotografías de nuestra familia. Mario y yo el día de nuestra boda, David cuando era bebé, nuestras vacaciones en la playa, navidades llenas de risas. Cada rincón tenía su historia, cada mueble guardaba momentos preciosos. Mi habitación era mi refugio personal, con una cama matrimonial que había compartido con Mario durante décadas, un tocador antiguo donde guardaba mis pocas joyas y cartas de amor que él me escribía incluso después de años de casados. En esos tiempos, mi rutina era simple pero satisfactoria. Me levantaba temprano, regaba mis plantas, preparaba mi desayuno mientras escuchaba música en la radio, y luego me dedicaba a las tareas domésticas o a leer algunos libros que conseguía en la biblioteca del barrio. Por las tardes, a veces recibía la visita de algunas vecinas para tomar té y conversar sobre la vida. Mi pensión me alcanzaba perfectamente para todos mis gastos: comida, servicios básicos, medicinas y hasta me sobraba algo para pequeños gustos o para ayudar a David cuando lo necesitara. Era una vida sencilla, pero llena de paz y dignidad. Tenía mi propio espacio, mi independencia, el respeto de mis vecinos y la tranquilidad de haber cumplido mi papel como madre. Nunca imaginé que esa tranquilidad estaba a punto de desmoronarse completamente. Nunca pensé que mi propio hijo, a quien había criado con tanto amor y sacrificio, se convertiría en la persona que me arrebataría no solo mi hogar, sino también mi dignidad y mi futuro. Un domingo de marzo, David llegó acompañado. «Mamá», me dijo con una sonrisa que ahora recuerdo como extrañamente forzada, «quiero presentarte a alguien muy especial». Detrás de él apareció una mujer alta, de unos 28 años, con cabello largo y rizado, vestida con un vestido verde que le llegaba a las rodillas. Sus ojos claros me observaron de arriba abajo, como evaluándome, como si fuera un obstáculo que ella necesitaba remover de su camino. «Ella es Claudia», continuó David, rodeándola por la cintura con evidente cariño. «Llevamos saliendo 6 meses y, bueno, nos vamos a casar». La noticia me tomó completamente desprevenida. No tenía idea de que mi hijo estuviera en una relación seria, mucho menos que estuviera pensando en matrimonio. Pero como cualquier madre que ama a su hijo, tragué mi sorpresa y le sonreí con la mayor calidez que pude reunir, sin saber que acababa de conocer a la mujer que destruiría mi vida por completo. «Mucho gusto, Claudia», le dije extendiéndole la mano con una sonrisa sincera. «Cualquier mujer que haga feliz a mi David es bienvenida en esta casa». Ella me estrechó la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y noté inmediatamente cómo sus dedos estaban perfectamente arreglados, con uñas largas pintadas de rojo intenso. «Gracias, señora Francisca», me respondió con una voz dulce que más tarde descubriría era completamente falsa.
David me ha contado tanto sobre usted. Durante esa primera comida, observé cómo Claudia examinaba cada rincón de mi casa con una mirada calculadora. Sus ojos se detenían en los muebles, en las fotografías, en cada detalle como si estuviera haciendo un inventario mental. Cuando le serví el arroz con pollo, hizo un comentario que debería haber sido mi primera señal de alerta. ¡Qué casa tan acogedora! Tiene mucho potencial con algunas renovaciones. David se rió nerviosamente y cambió de tema, pero yo sentí una punzada extraña en el estómago. Los meses siguientes fueron de cambios graduales, pero constantes. David comenzó a traer a Claudia cada vez más seguido, y ella empezó a hacer pequeñas sugerencias sobre cómo mejorar la casa. Francisca, ¿no crees que esta sala se vería mejor si movemos ese sofá? O este cuadro tan antiguo ya no se usa mucho, ¿verdad? Al principio pensé que solo quería ayudar, que tal vez tenía buen gusto para la decoración, así que accedí a algunos cambios menores. Pero las sugerencias se volvieron más atrevidas. Un día llegó con David cargando bolsas de una tienda cara. «Mamá», me dijo mi hijo con entusiasmo, «Claudia compró algunas cosas para modernizar un poco la casa». Sin pedirme permiso, comenzaron a reemplazar mis cortinas de encaje, que Mario había elegido conmigo años atrás, por unas de tela lisa color beige. Cambiaron los cojines del sofá por otros más modernos. Cuando protesté suavemente diciendo que mis cosas tenían valor sentimental, Claudia me puso una mano en el hombro y me dijo: «Ay, Francisca, hay que vivir en el presente, no en el pasado». La boda se realizó 6 meses después, en una ceremonia pequeña pero elegante que yo pagué completamente con mis ahorros. Gasté casi $3,000 entre el vestido de Claudia, la recepción, las flores y todos los detalles que ella consideraba indispensables. David me aseguró que era una inversión en su felicidad, y como cualquier madre que ama a su hijo, abrí mi alcancía sin dudar. «Es mi único hijo», me repetí a mí misma, «merece tener la boda de sus sueños». Después de la boda, las cosas cambiaron drásticamente. Claudia se mudó oficialmente a mi casa, y con ella llegaron más de sus pertenencias personales. Mi sala comenzó a llenarse de sus cosas: revistas de moda, productos de belleza caros, ropa esparcida por todas partes. «Es temporal», me explicaba David cuando yo comentaba sobre el desorden, «hasta que podamos conseguir nuestra propia casa». Pero los meses pasaron y esa casa propia nunca llegó. Lo que sí llegó fueron los gastos. Claudia tenía gustos caros y muy particulares. Quería comer en restaurantes específicos, comprar ropa de marca, ir al salón de belleza cada semana. «David trabaja tan duro», me decía con esa voz melosa que había perfeccionado, «se merece tener una esposa que se vea bien para él». Mi hijo, completamente hechizado por sus encantos, comenzó a pedirme dinero constantemente. $50 aquí, $100 allá, siempre con promesas de devolverme todo cuando mejorara su situación económica. Mi pensión de $650 mensuales, que antes me alcanzaba perfectamente, comenzó a quedarse corta. Entre los gastos normales de la casa y los constantes pedidos de dinero de David y Claudia, mis ahorros empezaron a desaparecer rápidamente. Pero el golpe más duro estaba por venir. Un día llegaron a casa con noticias emocionantes. «Mamá», me dijo David con los ojos brillantes de emoción, «tengo la oportunidad de mi vida. Un amigo me ofreció asociarme en un negocio de construcción. Podríamos hacer mucho dinero, pero necesito una inversión inicial». Mi corazón se aceleró pensando en las posibilidades. Mi hijo finalmente tendría su propia empresa, como siempre había soñado. «¿Cuánto necesitas?», le pregunté sin dudar. David y Claudia intercambiaron una mirada que ahora, con el tiempo, reconozco como cómplice. «Son $5,000», me dijo. «Sé que es mucho dinero, pero es una inversión segura. En 6 meses podré devolverte el doble». Claudia asintió fervientemente. «Es una oportunidad única, Francisca. David tiene tanto talento para los negocios». $5,000 representaban casi todos mis ahorros restantes, pero la idea de ver a mi hijo triunfar me cegó completamente. Fui al banco al día siguiente y retiré el dinero. Cuando se lo entregué, David me abrazó fuertemente y me dijo: «Eres la mejor madre del mundo. Te prometo que no te vas a arrepentir». Claudia también me abrazó y susurró en mi oído: «Gracias por confiar en nosotros, Francisca. Esto va a cambiar nuestras vidas». Tenían razón sobre cambiar vidas, pero no de la manera que yo esperaba.
Los siguientes meses fueron extraños. David hablaba constantemente sobre el negocio, sobre reuniones importantes y contratos por firmar, pero nunca vi evidencia concreta de nada. Cuando le preguntaba sobre detalles específicos, siempre tenía excusas vagas. Es complicado de explicar, mamá, o todavía estamos en las etapas preliminares. Mientras tanto, Claudia comenzó a comportarse como si fuera la dueña de la casa. Reorganizaba mis cosas sin preguntar, invitaba a sus amigas sin avisarme, y poco a poco fue tomando control de espacios que antes eran exclusivamente míos. El colmo llegó cuando un día encontré a una de sus amigas usando mi baño personal, el que estaba en mi habitación, porque según Claudia el otro baño estaba ocupado. Pero el verdadero horror comenzó cuando Claudia empezó a hacer comentarios sobre optimizar el espacio de la casa. Francisca, me dijo un día mientras tomábamos café en la cocina, ¿no te parece que tu habitación es demasiado grande para una sola persona? David y yo estamos muy apretados en la habitación de huéspedes. Sus palabras me helaron la sangre. Esa habitación no era solo un cuarto, era mi santuario, el lugar donde había dormido con Mario durante décadas, donde guardaba todos mis recuerdos más preciados. No entiendo qué quieres decir, le respondí, tratando de mantener la calma. Claudia suspiró dramáticamente y puso su mano sobre la mía con una expresión de falsa preocupación. Mira, yo sé que es difícil, pero tienes que pensar en el futuro. David necesita espacio para trabajar en su negocio, para recibir clientes importantes. No quieres que tu hijo tenga éxito. La manera en que torció mis sentimientos maternales para manipularme fue tan sutil que en ese momento no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Durante las siguientes semanas, la presión fue constante. David comenzó a apoyar la idea de Claudia con argumentos que sonaban lógicos en la superficie. Mamá, solo sería temporal. Necesito un espacio profesional para las reuniones de negocios. Tú podrías usar la habitación más pequeña, es más acogedora para una persona sola. Cuando yo protestaba, Claudia intervenía con su voz melosa. Francisca, entiendo que es tu casa, pero también debes pensar en nosotros como familia. Estamos tratando de construir un futuro juntos. La manipulación emocional era constante. Si yo me negaba a algo, David me miraba con cara de decepción y me decía cosas como, pensé que querías lo mejor para mí, mamá. Claudia era aún más cruel, pero de manera sutil. Hacía comentarios como, qué lástima que algunas madres no pueden dejar ir a sus hijos para que crezcan, o mi madre siempre nos apoyó en todo, por eso mi hermano es tan exitoso ahora. Finalmente, después de semanas de presión constante, cedí. Una mañana de sábado, entre lágrimas, comencé a empacar mis pertenencias personales. David y Claudia se mostraron efusivamente agradecidos, pero su gratitud sonaba hueca. Eres increíble, mamá, me decía David mientras cargaba cajas. Esto va a ser solo por unos meses, hasta que el negocio despegue y podamos mudarnos a nuestra propia casa. Ver cómo transformaron mi habitación en una oficina fue devastador. Retiraron mi cama matrimonial, el tocador donde guardaba las cartas de Mario, mis fotografías familiares. En su lugar pusieron un escritorio moderno, una computadora cara, sillas elegantes y estantes llenos de carpetas vacías que supuestamente contenían documentos importantes del negocio. Mi espacio sagrado se convirtió en una escenografía para la mentira más elaborada de mi vida. La habitación pequeña donde me mudé era realmente diminuta. Apenas cabía una cama individual y un pequeño armario. No tenía ventana grande como mi habitación anterior, solo una pequeña que daba al callejón trasero. El ruido de los vecinos se escuchaba constantemente, y durante el invierno se ponía terriblemente fría. Pero lo que más me dolía no era la incomodidad física, sino la sensación de haber sido desplazada en mi propia casa. Los gastos siguieron aumentando sin parar. David me pedía dinero constantemente para inversiones adicionales en el negocio. $300 para materiales, 500 para una reunión importante con inversionistas, 200 para renovar los permisos comerciales. Claudia siempre respaldaba estas solicitudes con argumentos convincentes. Es normal que un negocio nuevo requiera inversión continua, Francisca. Mi tío tuvo una empresa y al principio también necesitaba capital constante. Mi pensión de $650 ya no alcanzaba para nada. Entre las contribuciones forzadas al negocio de David y los gastos crecientes de Claudia, que ahora compraba productos de belleza carísimos, ropa de diseñador y comía en restaurantes elegantes casi a diario, yo comencé a quedarme sin dinero para mis propias necesidades básicas.
Empecé a saltarme comidas para que el dinero alcanzara, a usar menos calefacción para ahorrar en servicios, a comprar medicinas genéricas más baratas. Claudia notó mi situación económica y, en lugar de mostrar compasión, la usó como otra herramienta de manipulación. Francisca, veo que estás pasando por dificultades económicas. ¿Sabes qué? David y yo estamos pensando en ayudarte con los gastos de la casa. Podríamos hacernos cargo de todo: servicios, comida, mantenimiento. Tú solo tendrías que transferirnos tu pensión directamente y nosotros nos encargaríamos de administrar todo de manera más eficiente. La propuesta sonaba razonable en la superficie, pero algo en mi instinto me gritaba que no era una buena idea. Sin embargo, la presión económica era tan grande que no veía otra alternativa. Sería temporal, me aseguró David. Solo hasta que puedas estabilizarte económicamente. Nosotros somos más jóvenes y sabemos cómo administrar mejor el dinero en estos tiempos modernos. Así fue como perdí el control completo de mis finanzas. Cada mes, mi pensión se depositaba en una cuenta que David había abierto a nombre de la familia. Ellos me daban una pequeña cantidad en efectivo para mis gastos personales, apenas $50 semanales, mientras que el resto desaparecía en ese misterioso negocio y en los gastos cada vez más extravagantes de Claudia. La situación se volvió aún peor cuando Claudia comenzó a invitar a sus amigas constantemente. Mi casa se convirtió en un lugar de reuniones sociales donde yo no era bienvenida. Sus amigas eran mujeres jóvenes y exitosas que me miraban con desprecio, como si fuera una carga molesta en mi propia casa. Escuchaba sus conversaciones sobre viajes a Europa, compras en tiendas exclusivas, restaurantes caros, todo financiado con dinero que yo reconocía como el mío. Una tarde, mientras limpiaba la cocina después de una de sus fiestas, escuché a una de las amigas de Claudia preguntarle: ¿no te molesta tener que vivir con la suegra? La respuesta de Claudia me partió el corazón: es temporal. Estamos ahorrando dinero viviendo aquí gratis, y ella nos da su pensión completa. Es como tener una empleada doméstica que nos paga en lugar de nosotros pagarle a ella. Todas se rieron con esa risa cruel que solo tienen las personas que nunca han conocido la verdadera necesidad. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en meses, vi mi situación con claridad total. No era una madre generosa ayudando a su hijo a triunfar en los negocios. Era una anciana siendo explotada financieramente por su propia familia. Mi casa había sido tomada, mi dinero robado, y mi dignidad pisoteada. Pero lo peor de todo era que mi hijo David, el niño que había criado con tanto amor, era el arquitecto principal de mi destrucción. Los meses siguientes fueron una escalada constante de humillaciones que jamás pensé que tendría que soportar en mi propia casa. Claudia se había vuelto cada vez más descarada en su comportamiento. Ya no fingía respeto hacia mí, me trataba como si fuera una sirvienta en mi propio hogar. Francisca, se acabó el café, me gritaba desde la sala como si fuera una orden. Francisca, necesito que laves mi ropa de color separada porque es muy delicada. Francisca, mis amigas vienen esta tarde, así que no hagas ruido en tu cuarto. David había cambiado completamente. El hijo cariñoso que conocía había desaparecido, reemplazado por un hombre frío que me veía como una molestia. Cuando yo intentaba hablar con él sobre la situación, me respondía con irritación: «Mamá, ya no eres una niña. Tienes que adaptarte a los cambios. Claudia está tratando de hacer de esta casa un lugar mejor para todos». Si yo insistía, se enojaba abiertamente. «¿Sabes qué? Tal vez deberías estar agradecida de que te dejemos vivir aquí. A tu edad, muchas personas terminan en asilos». La crueldad de esas palabras me dejaba sin respiración. Este era el mismo niño al que había consolado durante pesadillas, al que había llevado al hospital cuando se enfermó, al que había trabajado horas extra para comprarle sus primeros zapatos deportivos. Ahora me hablaba como si mi presencia fuera una carga, como si los 68 años de mi vida no valieran nada. El negocio de David era cada vez más sospechoso. En un año completo, nunca vi un solo cliente real, ningún contrato firmado, ninguna evidencia tangible de trabajo. Lo que sí veía eran las facturas de restaurantes caros cargadas a la cuenta comercial, recibos de tiendas de lujo justificados como gastos de representación, y viajes de fin de semana que según David eran reuniones de negocios importantes en otras ciudades. Una mañana encontré en la basura un recibo que me hizo cuestionar todo. Era de una joyería exclusiva donde habían comprado un collar de perlas valorado en $2,500.
Cuando le pregunté a David sobre esto, me miró con frialdad y me dijo: Claudia necesita verse presentable para las reuniones de negocios. Los clientes importantes esperan que las esposas de los empresarios tengan cierto nivel. La explicación era tan ridícula que me quedé sin palabras. Pero las humillaciones personales fueron peores que las económicas. Claudia comenzó a limitar mi acceso a diferentes partes de la casa. La sala principal es para recibir visitas importantes, me explicaba. Puedes usar la cocina, pero avísame antes para que no interfiera con mis planes. Mi propio baño principal, el que había usado durante décadas, ahora era exclusivamente suyo. Yo tenía que usar el baño pequeño del fondo, que apenas tenía agua caliente y donde la ducha funcionaba mal. Un día llegué a casa después de hacer las compras y encontré que habían cambiado la cerradura de la puerta principal. Es por seguridad, me explicó David cuando protesté. Con el negocio creciendo, necesitamos mejor protección. Me dieron una sola llave, pero con la advertencia de que debía avisar siempre cuando fuera a salir o entrar, para que sepamos quién está en la casa. La gota que derramó el vaso llegó un martes por la tarde. Mis medicinas para la presión arterial se habían acabado, y cuando fui a pedir el dinero para comprarlas, Claudia me dijo que tendría que esperar hasta fin de mes porque el presupuesto está ajustado. Mis medicinas costaban $35, mientras que el mismo día la vi llegar con bolsas de una tienda de ropa donde había gastado más de $300. Son diferentes tipos de gastos, me explicó con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. Mi ropa es una inversión para el negocio de David. Tus medicinas son un gasto personal. La frialdad de su lógica me dejó helada. Estaba viendo claramente que para ellos, mi salud y bienestar no tenían ningún valor. Esa misma semana, llegaron los padres de Claudia de visita. Observé con horror cómo David y Claudia transformaron completamente su comportamiento frente a ellos. Actuaban como los perfectos dueños de casa, hablando de nuestra hermosa propiedad y nuestros planes de expansión. A mí me presentaron simplemente como la madre de David que vive con nosotros, como si fuera una huésped en mi propia casa. Durante la cena, escuché a Claudia contarles a sus padres sobre el próspero negocio de David y cómo habían heredado esta casa familiar. No mencionó ni una sola vez que yo había pagado cada centavo de la hipoteca durante 30 años, o que mi pensión era lo que realmente mantenía sus estilos de vida lujosos. Me senté en silencio, sintiéndome como un fantasma en mi propia mesa. La situación empeoró cuando los padres de Claudia sugirieron que sería mejor para todos si yo me mudara a un lugar más apropiado para personas de mi edad. Hay residencias muy bonitas para adultos mayores, dijo la madre de Claudia con una sonrisa falsa. Francisca podría hacer amigas de su misma edad y tener actividades apropiadas para ella. David no defendió mi derecho a estar en mi propia casa, simplemente asintió y dijo que era algo que estábamos considerando. Después de que se fueron los padres de Claudia, la presión para que me mudara se volvió constante. Mamá, tienes que pensar en tu futuro, me decía David. En una residencia tendrías cuidado médico, actividades, gente de tu edad. Aquí estás muy sola y nosotros no podemos cuidarte como mereces. Claudia agregaba, además, necesitamos el espacio. El negocio está creciendo y vamos a necesitar más oficinas en la casa. Cuando me negué rotundamente a irme de mi casa, las cosas se pusieron realmente feas. Comenzaron a hacerme la vida imposible de maneras pequeñas pero constantes. Subían la música muy alto cuando yo trataba de dormir, ocupaban el baño durante horas cuando sabían que lo necesitaba, comían toda la comida sin dejarme nada, y constantemente había reuniones de negocios que requerían que yo me quedara encerrada en mi cuarto pequeño. El golpe final llegó cuando David me informó que habían decidido optimizar aún más los gastos de la casa. Tu cuarto es demasiado grande para el uso que le das, me dijo. Vamos a convertirlo en otra oficina y tú puedes usar el cuarto de almacenamiento. Es más pequeño, pero será suficiente para tus necesidades básicas. El cuarto de almacenamiento era literalmente un closet grande donde yo guardaba las decoraciones navideñas y las herramientas de jardín. Cuando protesté que no podía vivir en un closet, Claudia respondió con crueldad total: Francisca, tienes que ser realista sobre tu situación. Esta es nuestra casa ahora, y si quieres seguir viviendo aquí, tienes que aceptar las condiciones que te ofrecemos. Si no te gusta, la puerta está abierta. La manera tan casual en que me echó de mi propia casa fue como una bofetada en el alma. Esa noche, mientras empacaba mis pocas pertenencias restantes en cajas para mudarme al closet,
algo se rompió dentro de mí. No era solo mi corazón, era mi espíritu completo. Había perdido mi casa, mi dinero, mi dignidad, y ahora iba a perder hasta el último vestigio de espacio personal. A los 68 años, después de una vida de trabajo honesto y sacrificio por mi familia, me habían reducido a una indigente en mi propio hogar. El cuarto de almacenamiento al que me relegaron era una pesadilla viviente. Medía apenas 2 metros por 3 metros, sin ventanas, con solo una bombilla colgante que daba una luz amarillenta y débil. El techo era tan bajo que si extendía los brazos hacia arriba, podía tocarlo con las yemas de los dedos. No había espacio para una cama real. Tuve que conformarme con un colchón individual usado que David encontró en la calle y que olía a humedad y cosas que prefiero no recordar. Las paredes estaban cubiertas de moho en las esquinas, y durante las noches escuchaba constantemente el ruido de las tuberías que pasaban por encima de mi cabeza. Cuando llovía, se filtraba agua del techo y tenía que poner recipientes para recoger las gotas. En invierno, la temperatura era tan fría que podía ver mi propio aliento, y en verano se convertía en un horno sofocante sin ventilación adecuada. Mi rutina diaria se había convertido en una humillación constante. Me levantaba a las 5 de la mañana para poder usar el baño antes de que Claudia despertara, porque después tendría que esperar horas para tener acceso. Desayunaba lo que quedaba en la cocina, generalmente pan duro y café frío, porque Claudia había establecido que los alimentos frescos son para quienes contribuyen económicamente a la casa de manera significativa. Pero lo peor llegó cuando David me informó que mi situación económica necesitaba una reestructuración total. «Mamá», me dijo una mañana con esa voz fría que había adoptado, «tu pensión ya no es suficiente para cubrir todos los gastos del negocio. Necesitamos que contribuyas más a la familia». Cuando le pregunté cómo podía contribuir más si ya les daba toda mi pensión, Claudia intervino con una sonrisa que me heló la sangre. «Es simple, Francisca. Necesitas conseguir un trabajo». A los 68 años, después de 45 años de trabajo honesto, me estaban pidiendo que volviera a trabajar para mantener el estilo de vida lujoso de mi propio hijo y su esposa. «Pero yo ya trabajé toda mi vida», protesté débilmente. «Esta pensión me la gané con décadas de esfuerzo». David me miró como si fuera una niña caprichosa. «Mamá, los tiempos han cambiado. Ya no se puede vivir de una pensión. Mucha gente mayor trabaja para complementar sus ingresos». La búsqueda de trabajo a mi edad fue devastadora para mi autoestima. Empresa tras empresa me rechazaba por no cumplir con el perfil requerido, que era una manera educada de decir que era demasiado vieja. Finalmente, después de semanas de humillaciones, conseguí 3 trabajos de medio tiempo que apenas pagaban el salario mínimo: limpieza en oficinas durante las madrugadas, cuidado de niños por las tardes y venta de productos de belleza los fines de semana. Mi rutina se volvió inhumana. Me levantaba a las 3 de la mañana para ir a limpiar oficinas hasta las 7. Regresaba a casa, me cambiaba rápidamente, y salía a cuidar niños desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Los fines de semana me paraba en centros comerciales vendiendo cremas y maquillajes que yo misma no podía permitirme comprar. Llegaba a casa completamente exhausta, con dolores en la espalda y las piernas, solo para encontrar a David y Claudia relajándose en la sala viendo televisión o recibiendo a sus amigos. Todo el dinero que ganaba con tanto esfuerzo se lo tenía que entregar a David para los gastos de la casa y el negocio. Mis 3 trabajos me daban aproximadamente $900 mensuales, que sumados a mi pensión, eran $1,550 que desaparecían completamente en las manos de mi hijo y su esposa. A mí me daban apenas $60 semanales para mis gastos personales, que incluían medicinas, ropa y cualquier necesidad básica que pudiera tener. Una noche, después de trabajar 18 horas seguidas entre los 3 empleos, llegué a casa tan cansada que apenas podía mantenerme en pie. Tenía fiebre y una tos terrible que había desarrollado por el aire acondicionado extremo en las oficinas que limpiaba. Cuando le pedí a David dinero para ir al médico, me dijo que tendría que esperar al próximo mes porque el presupuesto estaba comprometido. Esa misma tarde, vi a Claudia llegar con bolsas de una tienda de zapatos donde había gastado más de $400 en un solo par de botas. La gota que derramó el vaso llegó un domingo por la mañana. Había trabajado hasta las 2 de la madrugada limpiando oficinas, y me quedé dormida hasta las 8. Cuando salí de mi closet habitación para ir al baño, encontré a David y Claudia desayunando en la cocina con expresiones muy serias. «Mamá, tenemos que hablar», me dijo David sin siquiera levantarse de la mesa. «Hemos estado revisando los gastos de la casa», continuó,
y llegamos a la conclusión de que tu presencia aquí ya no es financieramente viable. Mis piernas se debilitaron al escuchar esas palabras. Claudia agregó con esa sonrisa cruel que ya conocía tan bien: simplemente no tienes suficientes ingresos para justificar el espacio que ocupas, por pequeño que sea. Pero yo les doy todo mi dinero, protesté con voz temblorosa. Trabajo 3 empleos, les doy mi pensión completa, vivo en un closet. ¿Qué más puedo hacer? David suspiró como si fuera una carga explicarme algo obvio. Mamá, tienes que entender que mantener una casa es caro. Los servicios, la comida, el mantenimiento. Tu contribución simplemente no cubre los costos de tenerte aquí. La matemática de su crueldad era perfecta en su perversidad. Yo les daba $1,550 mensuales, mientras que mis gastos reales de comida, servicios básicos y espacio no podían superar los $200. Pero ellos habían encontrado la manera de justificar que incluso eso era demasiado para permitirme seguir viviendo en mi propia casa. Tienes hasta el fin de mes para encontrar otro lugar donde vivir, me informó Claudia con la misma frialdad que usaría para despedir a una empleada doméstica. Te vamos a dar una carta de recomendación para que puedas encontrar una habitación en algún lado. David asintió. Es lo mejor para todos, mamá. Tú podrás tener tu independencia, y nosotros podremos concentrarnos en hacer crecer el negocio. Esa tarde, mientras caminaba por las calles buscando habitaciones para alquilar, la realidad de mi situación me golpeó como un camión. Con mi salario de 3 trabajos de medio tiempo, no podía pagar ni siquiera la habitación más barata que encontré. Los propietarios querían referencias, depósitos que yo no tenía, y muchos simplemente me rechazaban por mi edad. A los 68 años, trabajando como esclava, me habían convertido en una indigente en mi propia ciudad. Fue entonces cuando tomé la decisión más desesperada de mi vida. Si no podía pagar una habitación, tendría que vivir en mi automóvil. Era un carro viejo de 15 años que Mario había comprado antes de morir, pero que aún funcionaba. La idea de vivir en un automóvil a mi edad me aterrorizaba, pero no tenía más opciones. Mi propio hijo me había echado de mi casa, y el mundo exterior no tenía lugar para una mujer mayor sin recursos. La noche antes de irme, empaqué mis pocas pertenencias en 2 maletas pequeñas. Mis fotografías con Mario, algunas piezas de ropa, mis medicinas, y poco más. Todo lo que había construido en 68 años de vida cabía en 2 maletas. Mientras cerraba las maletas en ese closet húmedo y frío, lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. Pero estas no eran lágrimas de duelo por un ser querido, eran lágrimas de humillación, traición y desesperanza total. La mañana en que me fui de mi propia casa fue la más humillante de mi vida. David ni siquiera se molestó en levantarse temprano para despedirse, simplemente dejó las llaves de mi automóvil en la mesa de la cocina con una nota que decía: «Mamá, esperamos que encuentres la felicidad en tu nueva vida». Claudia apareció en la cocina mientras yo cargaba mis maletas, vestida en una bata de seda rosa que yo había pagado con mi pensión, y me dijo con esa sonrisa falsa: «Francisca, esto es lo mejor para todos. Ya verás que vas a ser más feliz siendo independiente». Subir mis maletas al automóvil fue un momento surrealista. Mis vecinos de décadas me miraban desde sus ventanas, susurrando entre ellos, claramente confundidos al ver a la dueña de la casa siendo echada con maletas. La señora Carmen, que había sido mi amiga durante 15 años, se acercó y me preguntó qué estaba pasando. No tuve el valor de decirle la verdad completa, simplemente le dije que había decidido probar algo nuevo. La mentira me quemaba la garganta, pero mi orgullo no me permitía admitir que mi propio hijo me había convertido en una indigente. Los primeros días viviendo en el automóvil fueron una pesadilla que jamás pensé que tendría que enfrentar. Encontré un estacionamiento detrás de un supermercado donde el guardia de seguridad, un hombre mayor llamado Víctor, me permitía quedarme durante las noches a cambio de mantener el área limpia. «Señora», me dijo el primer día, «he visto muchas cosas en mi vida, pero nunca una mujer de su edad en esta situación. Si necesita algo, no dude en pedírmelo». La rutina de vivir en un automóvil era degradante en formas que no había imaginado. Para ir al baño tenía que esperar hasta que abrieran los negocios públicos, o usar las instalaciones de las gasolineras, siempre con la mirada de desprecio de empleados que me veían como una vagabunda. Para bañarme, había encontrado un gimnasio económico donde podía pagar una cuota diaria de $5 para usar las duchas, pero solo podía permitírmelo 2 veces por semana. Comer se había convertido en un desafío constante. No tenía cocina, refrigerador,
ni siquiera un lugar donde calentar comida. Vivía de sándwiches baratos, frutas que compraba en ofertas, y ocasionalmente alguna comida caliente de restaurantes de comida rápida cuando mi presupuesto lo permitía. Había perdido casi 20 libras en 2 meses, no por elección, sino por pura supervivencia económica. Las noches eran lo peor. El automóvil se volvía extremadamente frío en invierno y sofocante en verano. Había comprado mantas usadas en tiendas de segunda mano, pero dormir en el asiento trasero de un carro me causaba dolores terribles en la espalda y el cuello. Muchas noches no podía dormir por el miedo constante a ser asaltada, o por el ruido de otros automóviles y personas que pasaban. Había noches en que lloraba hasta quedarme dormida, preguntándome cómo mi vida había llegado a este punto tan bajo. Mantener mis 3 trabajos mientras vivía en el automóvil requería una logística compleja y agotadora. Tenía que planificar mis horarios alrededor de dónde podía estacionar, dónde podía cambiarme de ropa, y dónde podía mantener mis uniformes de trabajo limpios. Había comprado un pequeño espejo que colgaba del retrovisor para arreglarme antes de ir a trabajar, tratando de verse presentable a pesar de mis circunstancias. En el trabajo de limpieza de oficinas, mis compañeras comenzaron a notar que algo estaba mal. «Francisca», me dijo Rosa, una mujer de 50 años que trabajaba conmigo, «¿estás bien? Te ves muy cansada últimamente, ¿y tu ropa? ¿Está todo bien en casa?» No podía contarle que no tenía casa, que mi hogar era un automóvil estacionado detrás de un supermercado. La vergüenza era demasiado grande. El trabajo cuidando niños se volvió especialmente doloroso. Trabajaba para una familia joven y próspera, cuidando a sus 2 hijos pequeños mientras ellos salían a cenar o a eventos sociales. Los niños me recordaban constantemente lo que había perdido, la calidez de un hogar, el amor de una familia, la seguridad de pertenecer a algún lugar. Cuando la madre me preguntaba sobre mi familia, yo inventaba historias sobre lo bien que estaban David y Claudia, porque admitir la verdad era imposible. Un día, mientras cuidaba a los niños, la pequeña de 5 años me preguntó, «Abuela Francisca, ¿por qué hueles diferente?» Me di cuenta de que a pesar de mis esfuerzos por mantenerme limpia, vivir en un automóvil había afectado mi higiene personal de maneras que no podía controlar completamente. Esa noche lloré durante horas, no solo por la humillación, sino por darme cuenta de que estaba perdiendo mi dignidad básica como ser humano. El trabajo vendiendo productos de belleza en centros comerciales era quizás el más cruel de todos. Tenía que estar de pie durante 8 horas seguidas, sonriendo y tratando de convencer a mujeres prósperas de que compraran cremas antiarrugas y maquillajes caros. Muchas de estas mujeres tenían mi edad pero vivían vidas cómodas, llegaban en automóviles nuevos con sus esposos, hablaban de sus planes de viaje y sus nietos. Yo, mientras tanto, sabía que al final del día regresaría a dormir en mi automóvil. Después de 4 meses viviendo esta pesadilla, algo dentro de mí se había roto permanentemente. Ya no era la mujer fuerte que había criado a un hijo sola después de quedar viuda. Ya no era la persona orgullosa que había trabajado honestamente toda su vida. Me había convertido en una sombra de mí misma, en una mujer mayor que sobrevivía día a día sin esperanza real de que las cosas mejoraran. Una tarde, mientras descansaba en mi automóvil entre trabajos, decidí hacer algo que había estado evitando durante meses: buscar información sobre el supuesto negocio de David. Fui a una biblioteca pública y usé una computadora para investigar. Lo que descubrí me destrozó completamente, pero al mismo tiempo me llenó de una furia que no había sentido en meses. No existía ningún negocio registrado a nombre de David. No había licencias comerciales, no había registros de empresa, no había absolutamente nada que indicara que él tuviera una actividad comercial legítima. Busqué en registros públicos, en bases de datos comerciales, en todo lo que pude encontrar. El negocio por el cual había sacrificado mi casa, mis ahorros y mi dignidad era completamente ficticio. Pero lo que más me impactó fue lo que encontré cuando busqué en redes sociales. David y Claudia habían estado publicando fotografías de sus viajes de negocios que en realidad eran vacaciones lujosas. Los vi en restaurantes caros, en hoteles de 5 estrellas, en tiendas de diseñadores, todo documentado con hashtags como almohadilla vida empresarial, almohadilla éxito, almohadilla bendiciones infinitas. Estaban viviendo como millonarios con mi dinero, mientras yo dormía en un automóvil. Una fotografía en particular me partió el alma. Era de Claudia en mi antigua habitación, la que había sido mía y de Mario durante décadas, posando en la cama que ellos habían comprado para reemplazar la nuestra. El pie de foto decía: agradecida por nuestro hermoso hogar y todas las bendiciones de la vida.
mi hogar, mis bendiciones, mi dinero, todo robado mientras yo vivía como una indigente. Esa noche, por primera vez en meses, sentí algo diferente a la desesperación. Sentí rabia. Una rabia pura y justificada que me dio más energía de la que había tenido en mucho tiempo. Había estado tan sumida en la supervivencia diaria que no había tenido tiempo de procesar completamente la magnitud de lo que me habían hecho. Pero ahora, viendo las pruebas de su engaño y crueldad, algo se despertó en mí. Sin embargo, ¿qué podía hacer una mujer de 68 años, sin dinero, sin hogar, sin poder legal? David tenía control de todas mis finanzas, vivía en mi casa, y aparentemente había construido una vida completa basada en mentiras que yo había financiado involuntariamente. La ley parecía estar de su lado porque técnicamente yo había donado voluntariamente mi dinero y había decidido mudarme. Fue entonces cuando el destino intervino de la manera más inesperada. Mi hermana Elvira, con quien había perdido contacto durante años debido a diferencias familiares, estaba a punto de cambiar completamente mi situación. Pero yo no tenía idea de que mi vida estaba a punto de dar un giro dramático que haría que toda esta pesadilla valiera la pena solo para llegar al momento de justicia que se avecinaba. Era un martes por la tarde, después de terminar mi turno de limpieza en las oficinas, cuando mi vida cambió para siempre. Estaba sentada en mi automóvil en el estacionamiento del supermercado, comiendo un sándwich barato y tratando de reunir energía para ir a mi segundo trabajo, cuando escuché que alguien tocaba la ventana. Al levantar la vista, casi se me cae el sándwich de la impresión. Era Elvira, mi hermana menor, a quien no había visto en más de 5 años. Elvira se veía exactamente como la recordaba, elegante, bien vestida, con ese aire de confianza que siempre había tenido. Llevaba un traje sastre color gris perla, zapatos de cuero caros, y su cabello perfectamente arreglado en un peinado profesional. Pero lo que más me impactó fue la expresión de shock absoluto en su rostro mientras me miraba a través de la ventana del automóvil. ¿Francisca?, preguntó con voz temblorosa, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. ¿Eres realmente tú? Bajé la ventana con manos temblorosas, sintiéndome mortificada de que mi hermana me viera en esta condición. Hola, Elvira, logré decir, tratando de sonar casual, como si vivir en un automóvil fuera la cosa más normal del mundo. Dios mío, Francisca, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás en este automóvil?, me preguntó, y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Durante años, Elvira y yo habíamos mantenido una relación distante debido a un malentendido familiar que ahora parecía completamente insignificante. Ella había construido una empresa exitosa de bienes raíces y se había vuelto muy próspera, mientras que yo había elegido una vida más simple y modesta. No podía mentirle. El agotamiento, la humillación y la sorpresa de verla después de tantos años quebró todas mis defensas. Elvira, comencé con voz quebrada, estoy viviendo en mi automóvil. David y Claudia me echaron de mi propia casa después de robarme todos mis ahorros y mi pensión. He estado durmiendo aquí durante 4 meses, trabajando en 3 empleos solo para sobrevivir. La expresión en el rostro de Elvira cambió de shock a horror, y luego a una furia que no había visto en ella jamás. ¿Cómo que te echaron de tu propia casa?, gritó, atrayendo la atención de algunas personas que pasaban cerca. ¿Cómo es posible que mi hermana esté viviendo en un automóvil mientras ese ingrato de David vive en tu casa? Su indignación era tan intensa que comenzó a caminar en círculos, gesticulando con las manos como hacía cuando éramos niñas y algo la enfurecía. Le conté toda la historia desde el principio. Le expliqué sobre el falso negocio de David, sobre cómo Claudia me había manipulado para entregarles mi habitación, mi dinero y finalmente mi hogar. Le mostré en mi teléfono las fotografías que había encontrado de sus vacaciones lujosas financiadas con mi pensión. Le hablé sobre los 3 trabajos agotadores, sobre dormir en el automóvil, sobre la humillación constante de no tener un lugar digno donde vivir. Elvira escuchó cada palabra con una expresión que iba tornándose más y más furiosa. Cuando terminé de hablar, permaneció en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que le había contado. Finalmente me dijo, Francisca, quiero que sepas 3 cosas. Primero, nunca más vas a dormir en este automóvil. Segundo, vamos a recuperar todo lo que te robaron. Y tercero, David y Claudia van a pagar por cada centavo y cada humillación que te han causado. Pero Elvira, protesté débilmente, no hay nada que se pueda hacer. Técnicamente yo les di el dinero voluntariamente. David tiene todos los papeles.
Mi hermana me interrumpió con una risa que no tenía nada de humor. Querida hermana, clearly no sabes con quién estás hablando. He construido un imperio de bienes raíces durante 20 años. Conozco la ley, conozco a los mejores abogados de la ciudad, y tengo recursos que David y su pequeña estafadora no pueden ni imaginar. Inmediatamente, Elvira sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Joaquín, le dijo a alguien, necesito que canceles todas tus citas de esta tarde. Tenemos una emergencia familiar que requiere acción legal inmediata. Mi hermana ha sido víctima de abuso financiero de adultos mayores, y necesitamos documentarlo todo ahora mismo. Pausa. No, no puede esperar hasta mañana. Nos vemos en tu oficina en 1 hora. Después colgó y me miró con determinación. Joaquín es el mejor abogado especialista en derecho de familia y abuso de ancianos en toda la ciudad. Hemos trabajado juntos en varios casos similares, aunque nunca pensé que tendría que usarlo para mi propia familia. Luego me ayudó a salir del automóvil y me dijo, vamos a mi casa ahora mismo. Te vas a dar un baño caliente, vas a comer una comida decente, y después vamos a planear cómo destruir legal y financieramente a esas 2 sanguijuelas. El viaje a la casa de Elvira fue surrealista. Hacía años que no había estado en un automóvil cómodo con aire acondicionado funcionando y asientos que no me causaran dolor en la espalda. Su casa era una mansión impresionante en la parte más exclusiva de la ciudad, con jardines perfectamente cuidados y una fuente elegante en la entrada. Al entrar, me quedé sin palabras. Era como entrar a un museo de lujo, techos altos, obras de arte en las paredes, muebles que claramente costaban más que lo que yo ganaba en un año. Francisca, me dijo Elvira mientras me guiaba hacia una habitación de huéspedes que era más grande que todo el espacio que David me había permitido tener en mi propia casa, quiero que entiendas algo muy claramente. Durante todos estos años, he estado exitosa en los negocios, pero he estado sola. No tengo hijos, no tengo una familia cercana, y los últimos 5 años he estado arrepintiéndome de nuestra estúpida pelea. Cuando pienso que has estado sufriendo todo esto mientras yo vivía cómodamente, me siento terrible. Me preparó un baño en una tina de mármol con sales aromáticas, y me trajo ropa limpia de su propio guardarropa. Cuando me vi en el espejo del baño después de bañarme, casi no me reconocí. Hacía meses que no me veía realmente limpia, descansada, y vestida con ropa que no estuviera arrugada por haber dormido en un automóvil. Pero más que mi apariencia física, algo había cambiado en mis ojos. Por primera vez en meses, vi un destello de esperanza. Durante la cena, Elvira me explicó exactamente lo que íbamos a hacer. He estado investigando casos de abuso financiero de adultos mayores durante años como parte de mis inversiones en propiedades para personas mayores, me dijo. Lo que David y Claudia te hicieron constituye múltiples delitos: fraude, abuso financiero de ancianos, manipulación emocional para obtener ganancias financieras y posiblemente hasta extorsión. Con las pruebas adecuadas, no solo podemos recuperar tu dinero, sino que podemos hacer que enfrenten cargos criminales. Pero, continuó, necesitamos ser estratégicos. No podemos simplemente aparecer en tu casa exigiendo justicia. Necesitamos documentar todo, conseguir evidencia de sus gastos fraudulentos y construir un caso que sea absolutamente irrefutable. Joaquín, me explicó, era experto en estos casos y sabía exactamente cómo proceder para maximizar nuestras posibilidades de éxito. Esa noche, por primera vez en 4 meses, dormí en una cama real, con sábanas limpias, en una habitación con temperatura controlada y sin miedo de ser asaltada. Pero más importante que la comodidad física era la sensación de tener a alguien de mi lado. Elvira no solo tenía los recursos para ayudarme, tenía la determinación y la experiencia necesaria para enfrentar a David y Claudia en sus propios términos. A la mañana siguiente, fuimos directamente a la oficina de Joaquín. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y una presencia que irradiaba competencia y confianza. Su oficina estaba llena de libros de leyes, diplomas impresionantes y fotografías de casos ganados. Cuando Elvira le explicó mi situación, su expresión se volvió seria y profesional. Señora Francisca, me dijo Joaquín después de escuchar toda la historia, lo que le han hecho constituye lo que legalmente llamamos explotación financiera de adultos vulnerables. Es un delito grave que puede resultar en cargos criminales y restitución completa de todos los fondos robados. Luego me explicó que necesitaríamos documentar todo: mis registros bancarios,
evidencia de los gastos fraudulentos de David y Claudia, testimonio de testigos, y prueba de que el negocio era ficticio. La buena noticia, continuó Joaquín, es que tenemos varias ventajas legales. Primero, su edad la protege bajo leyes especiales contra el abuso de ancianos. Segundo, el hecho de que usted esté viviendo en condiciones de indigencia mientras ellos viven lujosamente con su dinero crea una narrativa muy poderosa para cualquier juez o jurado. Y tercero, si podemos probar que el negocio era fraudulento desde el principio, esto se convierte en un caso de estafa premeditada. Elvira se inclinó hacia adelante y preguntó, ¿cuál es el siguiente paso? Joaquín sonrió por primera vez desde que comenzamos a hablar. El siguiente paso es que vamos a darles a David y Claudia la sorpresa de sus vidas. El plan de Joaquín era brillante en su simplicidad y devastador en su efectividad. Durante las siguientes 2 semanas, trabajamos meticulosamente para construir un caso legal impenetrable contra David y Claudia. Joaquín había contratado a un investigador privado llamado Martín, un exdetective de policía especializado en fraudes financieros, quien se encargó de documentar cada aspecto de la vida lujosa que David y Claudia estaban viviendo con mi dinero. Martín siguió discretamente a David y Claudia durante varios días, fotografiando cada restaurante caro donde comían, cada tienda de lujo donde compraban, cada lugar exclusivo que visitaban. Las fotografías eran devastadoras. David comprando un reloj de $3,000, Claudia en un spa gastando $500 en tratamientos de belleza, ambos en un hotel de 5 estrellas para un fin de semana romántico que costó más de $1,200 por noche. Mientras tanto, Joaquín y su equipo revisaron meticulosamente todos mis registros bancarios de los últimos 2 años. Documentaron cada transferencia de mi pensión a la cuenta de David, cada retiro de mis ahorros para supuestas inversiones comerciales, y cada gasto personal mío que había sido rechazado por falta de presupuesto. El contraste era obsceno. Ellos gastaban miles de dólares mensualmente en lujos, mientras yo había sido forzada a vivir con $60 semanales. Elvira, por su parte, usó sus contactos en el mundo de los negocios para investigar la legitimidad del supuesto negocio de David. Como sospechábamos, no existía absolutamente nada. No había licencias comerciales, no había registros fiscales, no había empleados, no había clientes reales, ni siquiera una dirección comercial válida. Todo había sido una elaborada fantasía diseñada para justificar el robo sistemático de mis finanzas. El golpe maestro llegó cuando Martín logró acceso a las redes sociales privadas de Claudia a través de una amiga en común. Lo que encontramos allí fue evidencia devastadora de su verdadera mentalidad. En conversaciones privadas con sus amigas, Claudia se burlaba abiertamente de mí. La vieja es tan ingenua, había escrito en un mensaje. Cree que David realmente tiene un negocio. Hemos estado viviendo como reinas con su dinero y ella ni siquiera se da cuenta. En otro mensaje, aún más cruel, Claudia había escrito, finalmente logramos echar al estorbo de la casa. Ahora tenemos todo el espacio para nosotros y seguimos recibiendo su pensión completa. Es como ganar la lotería pero mejor, porque es dinero garantizado cada mes. Las capturas de pantalla de estas conversaciones serían evidencia devastadora en cualquier tribunal. Joaquín también descubrió algo que ni siquiera habíamos sospechado. David había estado falsificando mi firma en documentos financieros. Había abierto una línea de crédito a mi nombre sin mi conocimiento, y había estado haciendo retiros de mi cuenta de ahorros usando una tarjeta de débito que supuestamente era para emergencias familiares. El total de dinero robado no eran solo los $5,000 iniciales y mi pensión mensual, eran más de $28,000 en total durante los últimos 2 años. Francisca, me dijo Joaquín cuando revisamos toda la evidencia, este no es solo un caso de abuso financiero. Esto es fraude criminal en múltiples niveles, falsificación de documentos y robo de identidad. David y Claudia han cometido suficientes delitos como para enfrentar años en prisión. La magnitud de su traición era aún peor de lo que había imaginado. El día del confronto llegó un viernes por la mañana. Joaquín había coordinado todo perfectamente. Primero iríamos a la casa con una orden judicial para recuperar mis pertenencias y documentos importantes. Luego David y Claudia serían notificados oficialmente de la demanda civil y los posibles cargos criminales que enfrentaban. Cuando llegamos a mi casa, me sentí extraña al tocar el timbre de la puerta que durante décadas había sido mía. David abrió la puerta vestido en una bata cara que yo no había visto antes, claramente recién levantado aunque eran las 10 de la mañana. Su expresión cambió inmediatamente del sueño a la confusión cuando me vio parada allí con Elvira y 2 hombres en trajes formales.
¿Mamá?, preguntó, claramente desconcertado. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y quiénes son estas personas? Joaquín se adelantó y se presentó profesionalmente. Buenos días, señor David. Soy Joaquín Mendoza, abogado representante de la señora Francisca. Esta es una orden judicial que nos permite ingresar a esta propiedad para recuperar las pertenencias personales y documentos legales de mi cliente. David palideció visiblemente mientras leía el documento. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz temblorosa. ¿Orden judicial? ¿De qué están hablando? En ese momento apareció Claudia, vestida con un pijama de seda que costaba más que lo que yo ganaba en una semana de trabajo. Cuando vio la escena, inmediatamente adoptó una actitud defensiva. ¿Qué está pasando aquí?, demandó saber Claudia con esa voz altanera que conocía tan bien. ¿Por qué hay extraños en nuestra casa? Elvira, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se adelantó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hola, Claudia. Soy Elvira, la hermana de Francisca. Y me parece que hay una confusión aquí. Esta no es tu casa. Esta es la casa de mi hermana, que ustedes le robaron después de estafarla sistemáticamente durante 2 años. La expresión en el rostro de Claudia cambió instantáneamente de arrogancia a miedo. David comenzó a tartamudear. No sé de qué están hablando. Mamá nos dio su dinero voluntariamente para ayudar con el negocio. Joaquín lo interrumpió con voz fría y profesional. Señor David, tenemos evidencia documentada de que nunca existió ningún negocio. Tenemos registros de todos los gastos fraudulentos que han hecho con el dinero de la señora Francisca. Y tenemos evidencia de que usted falsificó su firma en múltiples documentos financieros. Martín, el investigador privado, se adelantó con una carpeta gruesa llena de fotografías y documentos. También tenemos documentación fotográfica de su estilo de vida lujoso financiado con el dinero robado, incluyendo capturas de pantalla de conversaciones privadas donde se burlan de la víctima y admiten explícitamente su plan de estafa. Claudia se puso completamente pálida y comenzó a retroceder hacia la casa. Esto es ridículo, dijo, pero su voz ya no tenía la confianza de antes. No pueden probar nada. Joaquín sonrió con esa sonrisa de tiburón que solo tienen los abogados experimentados cuando saben que tienen un caso ganado. Señora Claudia, no solo podemos probarlo todo, sino que tenemos evidencia suficiente para procesarlos criminalmente por fraude, abuso de ancianos, falsificación de documentos y robo de identidad. David se desplomó en una silla del porche, aparentemente comprendiendo por primera vez la gravedad de su situación. Mamá, me dijo con voz quebrada, yo nunca quise que llegara tan lejos. Claudia dijo que era solo temporal, que era para ayudarme a empezar el negocio. Pero yo ya no estaba dispuesta a escuchar más mentiras y excusas. David, le dije con una voz que no reconocía como mía, fría y llena de determinación. Durante 4 meses he dormido en mi automóvil mientras ustedes vivían como millonarios con mi dinero. He trabajado en 3 empleos para sobrevivir mientras ustedes se burlaban de mí en redes sociales. Me convertiste en una indigente en mi propia ciudad, hijo. No hay excusas que puedan justificar eso. Joaquín procedió a explicarles formalmente las acusaciones que enfrentaban. Señor David y señora Claudia, están siendo demandados civilmente por la cantidad de $75,000 en daños compensatorios y punitivos. Adicionalmente, hemos presentado una denuncia criminal ante la Fiscalía por múltiples delitos relacionados con abuso financiero de adultos mayores. Tienen derecho a contratar su propio abogado, y les sugiero fuertemente que lo hagan inmediatamente. La transformación en David y Claudia fue instantánea y patética. La arrogancia desapareció completamente, reemplazada por pánico puro. Claudia comenzó a llorar, no lágrimas de remordimiento genuino, sino lágrimas de alguien que se había dado cuenta de que su mundo de lujo construido sobre mentiras estaba a punto de colapsar. David simplemente se quedó sentado, aparentemente en shock, murmurando cosas como no puede estar pasando esto y tenemos que arreglar esto de alguna manera. Mientras Martín documentaba la condición actual de mi casa y recuperaba documentos importantes que necesitaríamos para el caso, yo caminé por los espacios que habían sido míos durante décadas. Ver mi antigua habitación convertida en una oficina falsa llena de carpetas vacías y equipos caros comprados con mi dinero fue surreal. Pero ya no sentía tristeza o nostalgia. Sentía justicia llegando finalmente. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad legal que resultó ser aún más satisfactorio de lo que había imaginado.
Joaquín había subestimado la fuerza de nuestro caso. Cuando la fiscalía revisó toda la evidencia que habíamos recopilado, decidieron procesar a David y Claudia no solo por abuso financiero de ancianos, sino también por fraude organizado, una acusación mucho más seria que conllevaba penas de prisión significativas. El primer golpe legal llegó apenas una semana después de nuestro confronto inicial. El juez emitió una orden de congelamiento inmediato de todas las cuentas bancarias asociadas con David y Claudia, así como una orden de restitución de emergencia que les requería devolver inmediatamente todos los fondos robados. Cuando no pudieron cumplir con la orden porque ya habían gastado la mayor parte del dinero en lujos, el juez autorizó el embargo de todos sus bienes, incluyendo el automóvil nuevo que habían comprado, las joyas caras y todos los productos de lujo que habían adquirido con mi dinero. La expresión en sus rostros cuando los oficiales del juzgado llegaron a embargar sus posesiones fue algo que nunca olvidaré. Claudia gritaba histéricamente mientras se llevaban su colección de bolsos de diseñador, sus zapatos caros y todas las joyas que había comprado con mi pensión. David, por su parte, se había sumido en una depresión silenciosa, aparentemente comprendiendo finalmente que sus acciones tendrían consecuencias reales y duraderas. Pero el momento más satisfactorio llegó cuando Joaquín me informó sobre una ley especial que yo no conocía. Francisca, me dijo con una sonrisa, existe una provisión legal que dice que cuando una persona mayor es víctima de abuso financiero por parte de familiares, tiene derecho a recuperar no solo el dinero robado, sino también la propiedad donde vivía antes del abuso, especialmente si esa propiedad fue utilizada como parte del esquema fraudulento. Esto significaba que no solo recuperaría mi dinero, sino que también recuperaría mi casa. David y Claudia serían legalmente obligados a desalojar la propiedad y devolvérmela completamente. Cuando recibieron la notificación de desalojo, su abogado defensor trató de negociar un acuerdo, pero Joaquín fue inflexible. Sus clientes tuvieron la oportunidad de hacer lo correcto durante 2 años, les dijo. Eligieron explotar y humillar a una mujer de 68 años. Ahora enfrentarán las consecuencias completas de sus acciones. El juicio civil fue una experiencia catártica que jamás olvidaré. Joaquín había preparado el caso de manera magistral, presentando cada pieza de evidencia de forma cronológica que contaba la historia completa de mi abuso y humillación. Cuando mostró las fotografías de David y Claudia en vacaciones lujosas mientras yo vivía en mi automóvil, pude escuchar jadeos de indignación en la sala del tribunal. El testimonio más poderoso vino cuando Joaquín me pidió que describiera mi experiencia viviendo en el automóvil. Su señoría, dije con voz clara y firme, durante 4 meses dormí en el asiento trasero de mi automóvil, trabajé en 3 empleos para sobrevivir, y me bañaba 2 veces por semana en un gimnasio público, todo mientras mi hijo y su esposa vivían cómodamente en mi casa gastando mi dinero en lujos que yo nunca me permití durante toda mi vida de trabajo honesto. Cuando el juez leyó las conversaciones privadas de Claudia donde se burlaba de mí y admitía explícitamente su plan de explotación, su expresión se volvió severa. En mis 30 años como juez, dijo, raramente he visto un caso de abuso de ancianos tan calculado y cruel como este. Los demandados no solo robaron dinero, robaron la dignidad, seguridad y bienestar básico de una mujer mayor que solo quería ayudar a su familia. El veredicto fue aún mejor de lo que habíamos esperado. David y Claudia fueron ordenados a pagar $75,000 en daños compensatorios, $50,000 adicionales en daños punitivos, y todos los costos legales del caso. Adicionalmente, fueron sentenciados a 2 años de prisión cada uno por fraude y abuso de ancianos, aunque Claudia recibió una sentencia ligeramente mayor debido a su papel principal en la planificación del esquema. Pero la verdadera justicia llegó cuando finalmente regresé a mi casa. Elvira había contratado a una empresa de limpieza profesional para restaurar la propiedad a su condición original. Habían removido todos los cambios que David y Claudia habían hecho sin mi permiso, restaurado mi habitación principal con muebles nuevos pero similares a los originales, y hasta habían plantado flores nuevas en mi jardín que había sido descuidado durante mi ausencia. El día que me mudé de vuelta a mi casa fue emocional de maneras que no había anticipado. Caminar por mi sala, sentarme en mi cocina, dormir en mi propia habitación después de todo lo que había pasado se sintió como un milagro. Pero más importante que recuperar mi espacio físico era haber recuperado mi dignidad y mi sensación de justicia en el mundo. Elvira se mudó temporalmente a mi casa durante las primeras semanas para ayudarme a readaptarme y para asegurarse de que estuviera bien emocionalmente. Habíamos reconstruido completamente nuestra relación, y ahora éramos más cercanas de lo que habíamos sido incluso de niñas. Francisca, me dijo una noche mientras tomábamos té en mi cocina,
Lamento tanto no haber estado aquí cuando me necesitaste. Pero prometo que nunca más estarás sola en nada. Con el dinero recuperado del juicio y mi pensión restaurada, pude finalmente dejar los 3 trabajos agotadores que había tenido que mantener para sobrevivir. Por primera vez en años, tenía seguridad financiera real. Joaquín había invertido sabiamente la compensación del juicio, y entre eso y mi pensión, ahora tenía más estabilidad económica de la que había tenido en toda mi vida. Pero quizás lo más importante fue lo que aprendí sobre mi propia fuerza. Durante los meses más oscuros viviendo en mi automóvil, había pensado que mi vida había terminado, que era una mujer vieja sin valor que merecía lo que le estaba pasando. Ahora me daba cuenta de que había sobrevivido a algo que hubiera destruido a muchas personas más jóvenes. No solo había sobrevivido, había luchado de vuelta y había ganado. El destino final de David y Claudia fue particularmente satisfactorio. David cumplió su sentencia completa de 2 años en prisión, y cuando salió, descubrió que su reputación estaba completamente arruinada. Ninguna empresa de construcción quería contratarlo debido a su historial criminal de fraude. Claudia, por su parte, fue deportada a su país de origen después de cumplir su sentencia porque su estatus migratorio había dependido de su matrimonio con David, que se había divorciado de ella mientras estaban en prisión. Decidí usar mi experiencia para ayudar a otros. Con el apoyo de Elvira y Joaquín, fundamos una organización sin fines de lucro dedicada a educar a personas mayores sobre los signos de abuso financiero por parte de familiares. Centro de Protección para Adultos Mayores Francisca, como lo llamamos, ha ayudado a más de 200 familias a identificar y detener esquemas de abuso similares al que yo viví. Cada semana doy charlas en centros comunitarios, iglesias y residencias para adultos mayores, contando mi historia para que otros puedan reconocer las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde. No importa cuánto amen a sus hijos o nietos, les digo siempre, nunca deben permitir que nadie los haga sentir como una carga o los fuerce a vivir en condiciones indignas. Ustedes merecen respeto y cuidado, no explotación. Hoy, mientras les cuento esta historia, estoy sentada en mi jardín restaurado, rodeada de las flores que planté después de recuperar mi casa. Tengo 70 años ahora, pero me siento más fuerte y más sabia de lo que me he sentido en décadas. La traición de David me dolió profundamente y probablemente siempre lo hará, pero ya no define mi vida. He aprendido que a veces las situaciones más desesperantes pueden convertirse en oportunidades para descubrir una fuerza que nunca supimos que teníamos. He aprendido que la familia verdadera no siempre está definida por la sangre, sino por quienes eligen estar a nuestro lado cuando más los necesitamos. Y he aprendido que nunca es demasiado tarde para defender lo que es correcto, sin importar cuán imposible parezca la situación. Si hay alguien escuchando esta historia que está pasando por algo similar, quiero que sepan que no están solos y que sí hay esperanza. No permitan que nadie les robe su dignidad o los convenza de que merecen menos de lo que realmente valen. Busquen ayuda, hablen con profesionales, y recuerden que incluso en los momentos más oscuros, la justicia y la sanación son posibles. Mi nombre es Francisca, tengo 70 años, y esta es la historia de cómo perdí todo pero encontré algo aún más valioso. Mi propia fuerza, la verdadera familia, y la paz de saber que al final, la verdad y la justicia prevalecieron.